Gobernación del Cauca. Tenemos también de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Casanare, de Acosemillas, entre otros, muchas con nosotros. Hoy nuestro expositor es el profesor Carlos Duarte, quien es experto del Grupo de Trabajo de los Estados de América Latina y el Caribe de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. También es coordinador en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. Estudió antropología en la Universidad Nacional de Colombia, una maestría en sociedades latinoamericanas de la Universidad de Sorbonne en París y se doctoró en sociología del Instituto de Altos Estudios en Sociedades Latinoamericanas, IGEAL, en París. Sus áreas de interés son las políticas alimentarias, el desarrollo rural, los derechos del campesinado, el ordenamiento territorial y la interculturalidad. Profesor Carlos, muy buenos días, gracias por este espacio y bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias a la UPRA por esta invitación y bueno, a todos los que están conectados en este momento. Entonces, no sé si comienzo de una. Okay. Sí, señor. Si quiere, puede poner la presentación en modo de presentar, porque aquí la estamos viendo desde PowerPoint. Listo. Ahí está. Ahí ya está cambiando. Ahora sí. Sí, señor. Ok. Bueno, la idea es que tenemos más o menos una hora de trabajo, de 10 a 11 de la mañana. Como les decía, bueno, estoy muy contento de estar de nuevo aquí en la Mesa de Estadísticas Agropecuarias, un espacio muy relevante en nuestro contexto nacional para estar al día un poco de la información agropecuaria, de los sujetos poblacionales étnicos, indígenas, afrocolombianos y claro está también del campesinado. Bueno, la idea de hoy es trabajar alrededor de los derechos del campesinado en Colombia y América Latina, y para eso les propongo, digamos, pasar por 5 ejes de trabajo. En primer lugar, muy rápidamente, quiénes son los campesinos, por qué, digamos, se ha construido esta imagen del campesinado como un sujeto de especial protección constitucional, específicamente cuál es la relación entre el campesinado y guerra en nuestro país. Tercero, ¿cómo Disculpe, está? profesor. Sí. Qué pena con usted. Tenemos algunas personas por el chat que nos están diciendo que no escuchan bien. Nosotros por acá escuchamos bien, tenemos sonido, pero no sé, profesor, si de pronto se pueda conectar con algunos audífonos o algo así para mejorar la calidad de las personas, o si por favor podrían revisar su conexión a internet. La mía está bien. No sé si quieren más bien que hable un poco más duro, así como si estuviéramos en un auditorio, pues. Yo creo que será lo mejor para que las personas dicen que se escucha, algunos dicen que se escucha muy suave. Vale, hablaré más duro, pero tienen que tenerme paciencia porque estoy con un poco de gripa. Listo, entonces les decía que les propongo trabajar este tema del campesinado en Colombia y en América Latina a través de 5 ítems. Primero, quiénes son los campesinos y campesinas en nuestro país. Segundo, cuál es la relación del campesinado con la guerra y con el conflicto armado. Tercero, cómo se encuentra hoy el campesinado colombiano, una aproximación a partir de la caracterización sociodemográfica y de las estadísticas del DANE. Cuarto, cuál es la relación entre campesinos y la declaración de derechos del campesinado y otras personas que trabajan en la ruralidad de la ONU. Y quinto, digamos, una visión panorámica de las territorialidades étnicas y campesinas en América Latina y el Caribe. ¿Listo? Esos son los 5 elementos. Bueno, en primer lugar, pues, bueno, la realidad es que una relación fundamental del campesinado es con el territorio y la tierra, y pues en América Latina tenemos una relación bastante precaria de los sujetos campesinos con el acceso a la tierra. Aquí vemos alguna comparación de los índices de Gini, que es la medida que se utiliza para saber cuál es la relación o qué tan equitativa está distribuida la tierra en un país. Vemos que mientras que en Guatemala el 16% del total de la tierra agrícola es de pequeños agricultores, en Honduras es apenas del 9%, para hablar de 2 países que normalmente tendemos a pensar que hay una gran concentración de la propiedad, pero Colombia
claramente, digamos, es uno de los países con mayor concentración de la propiedad en el país, cerca del 4% del total de la tierra agrícola apenas es de los pequeños agricultores y propietarios del país, lo cual nos lleva a que más o menos tenemos un índice de concentración en toda América Latina de un 0,79, que es bastante alto en comparación con Asia, que es de 0,55, Europa 0,57 y África 0,56. Vale la pena decir que en algunos países de Asia y África, pues esta medida es bastante relativa porque su nivel de, digamos, de recuento estadístico a veces en algunos países es muy precario, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo entender esto ahora en el contexto colombiano y internacional? Entonces nos viene la pregunta de quiénes son los campesinos y campesinas, ¿cierto? En este aspecto hay dos definiciones que son, digamos, importantes. A nivel nacional tenemos la definición de la Comisión Técnica del Campesinado Colombiano de la sentencia 2028, que fue una demanda que interpusieron los 2.000 campesinos y campesinas de la mano con De Justicia y frente al DANE por la omisión estadística de la categoría campesino, tanto en el Censo Nacional de Poblaciones como en el Censo Nacional Agropecuario. A partir de esta tutela, el Consejo de Estado mandató a que el DANE construyera una definición de campesinado e incluyera la categoría campesino en sus operaciones estadísticas. En este ejercicio, del cual bueno, yo tuve la fortuna de ser parte de esta comisión técnica, se construyó la siguiente definición, y es que campesino o campesina, primero es un sujeto intercultural que tiene que ver con todo el proceso de mestizaje colombiano, que digamos fue bastante profundo, que se identifica como tal, y esto es parte fundamental del multiculturalismo en nuestro país, y es que no es alguien que dice quién es qué, sino que cada sujeto debe autoidentificarse, que se involucra vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, es decir, no solamente tiene que ver con el campesinado agropecuario, sino que también tiene que ver con el campesinado que se dedica a la pesca o a la pequeña minería. Por eso hablamos de naturaleza en general, y que está inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado y en la venta de su fuerza de trabajo. De ahí ya estamos diciendo que es campesinado que tiene una relación precaria y que tiene una relación vital con esa naturaleza de la cual depende para vivir. Es decir, que no necesario, que no, esta categoría es excluyente con los agroindustriales o, digamos, las categorías de personas que tienen una relación de renta con la tierra, ¿ya? Sino que está dedicado a aquellos que tienen esa relación fundamental con el territorio y que tienen, digamos, una relación precaria, a veces están en una simetría frente al acceso productivo, ¿no? La comisión también trabajó que el campesinado colombiano tiene 5 categorías que son importantes o dimensiones operativas, que es la intercultural, la territorial, la cultural, la productiva y la organizativa. Más adelante vamos a ver eso, cómo se desagrega. Eso de una parte. Y de otro lado tenemos la definición internacional de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, o como se conoce hoy en día la UNDROP en 2018 de la ONU, que nos dice que un campesino es un hombre o una mujer de la tierra que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia y en otras formas en pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan al entorno natural local y los sistemas agroecológicos. Como vemos, digamos, esta definición de campesinado de la ONU tiene una visión más, digamos, abarcativa de lo que es la interculturalidad, porque habla de campesinados y otras personas que trabajan en las zonas rurales, es decir, que no excluye a los sujetos étnicos de su definición, mientras que la nacional sí está, digamos, aunque reconoce esa interculturalidad, está diseñada para reconocer, digamos, a aquellos que no necesariamente son étnicos o que al menos tienen dos tipos de identificaciones, ¿no? Esto es lo que es importante. Además, la declaración de la UNDROP de la ONU tiene un artículo bastante importante, que es el segundo,
que es el que faculta todo el derecho a la consulta previa, libre e informada para comunidades campesinas, y además consta cerca de 28 artículos que son bastante, digamos, robustos y que hacen que del campesinado sea un sujeto con una múltiple protección a nivel de las semillas, del agua, del trabajo, del territorio, etcétera, etcétera. Entonces, estas son como las dos definiciones grandes que existen en el país. Ahora bien, existe, digamos, también una idea en el país con todos estos derechos especiales del campesinado, que los derechos del campesino, de los campesinos y campesinas en Colombia se tratan de una demanda coyuntural, ¿no? De alguna manera, para la opinión pública, la cuestión campesina parecería un elemento nuevo, de una ruralidad que casi siempre nos parece muy lejanas a nuestros centros rurales, que está estigmatizada por el conflicto armado y por la relación con las economías ilícitas, bien sea los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal o la deforestación, ¿cierto? Sin embargo, el tema bajo su dimensión cultural nos habla de cómo se ha constituido la nación colombiana, ¿no? Como les decía, de las manos de sus políticas de mestizaje, Colombia se construye a partir de esa idea de un nuevo sujeto, el sujeto colombiano, de esas ideas de esos proyectos que en la historia colombiana son de muy vieja data, como las Rochelas, en el caso del Caribe, todos los movimientos de los comuneros, los patriotas de la independencia, los baluartes, no solamente el proceso actual, sino todos los baluartes de comienzos del siglo XX, las ligas agrarias, esa relación de los centauros llaneros y los frentes de colonización, que dan fe, digamos, de una profundización muy grande de los discursos del campesinado en torno a la dimensión cultural, ¿no? Desde el punto de vista productivo, quizás es la relación más fuerte y que más tenemos a la vista con respecto al campesinado en Colombia, y es un fenómeno que se mezcla con las recomendaciones de las numerosas visiones y también de las leyes agrarias que nos hablan de ese sujeto productivo. Quizás el lema que más lo resume es el de la NUC a mediados del siglo XX, de la tierra para el que la trabaja, ¿cierto? Finalmente, este debate también ha desembocado en demandas de reforma al multiculturalismo colombiano, en la que organizaciones campesinas, digamos, en los últimos 30 años han clamado por una protección reforzada para comunidades vulnerables, tan vulnerables como sus vecinos étnicos, pero que continúan en un estado de abandono permanente durante los últimos 30 años, ¿no? Podríamos decir que estas demandas a los derechos especiales en nuestro país, esta historia se las puede contar de manera muy diferente los miembros de las diferentes organizaciones campesinas o, digamos, cada quien como lo haya vivido. Yo les cuento un poco el proceso que yo he visto, y he visto esta demanda de derechos especiales del campesinado desde las mesas campesinas en el Cauca en el 2012, en el Catatumbo, los acuerdos firmados en el 2013 por el ministro del Interior y posteriormente el ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri, en el Cauca, con las organizaciones campesinas, el famoso paro campesino del 2013 y 2014, las subsiguientes movilizaciones de la Conga Agraria Étnica y Popular, los compromisos presidenciales del actual gobierno de la Convención Nacional Campesina y actualmente el Plan Nacional de Desarrollo vigente y el Acto Legislativo 01 del 2023 que reformó la Constitución Política de nuestro país en su artículo 64 y hizo, o digamos, formalizó al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional, ¿no? Ahora, a partir de lo anterior, hay otra pregunta que está en el ambiente todo el tiempo, y es si los campesinos aspiran a convertirse en un sujeto étnico, ¿no? Y yo creo que en esto es importante mencionarlo porque los campesinos lo han repetido de manera constante, y es que su lucha es por ser incluidos en una política diferencial que, en concordancia con las definiciones anteriores, propendan por disminuir las desigualdades que padecen las poblaciones históricamente excluidas y recurrentemente despojadas, ¿no? Hay una frase de el compañero Eliezer Morales, líder campesino de la CID, que me parece resume de algún modo el estado de la situación, y es: la marginalidad no es solamente para los indígenas. Por eso el reconocimiento no solo puede ser para los indígenas, sino para los campesinos y afros. Si no, siéntense nomás
para ver cómo se refieren en la TV, la televisión, a todos estos sectores igualmente marginados encargados de la soberanía alimentaria. Testimonio que lo pueden encontrar en un archivo audiovisual que yo he venido construyendo con los años, que aquí está la dirección. Esta aparente paradoja entre reconocimiento y uso estratégico de la diferencia identitaria o la etnicidad bien puede resumirse en la siguiente pregunta. ¿Acaso las únicas comunidades con culturas dignas de promoción y conservación es la de los grupos étnicos? Y ahí tenemos digamos, testimonio de el compañero que ya partió, Jorge Caballero, uno de los solidarios históricos del CRIC en el Cauca, que nos decía que se dice que los indígenas negamos los derechos de los campesinos, pero esa es una mala concepción de nuestra lucha. Lo que ha hecho el movimiento indígena es reinventar un derecho, el derecho a la diferencia. Donde claramente Jorge me decía que la diferencia también es para las comunidades indígenas y todos aquellos que son vulnerados por el Estado y las élites colombianas. Entonces, digamos que, en resumen de este punto, los campesinos no aspiran a ser un sujeto étnico, ¿cierto? Son un sujeto de diferencia cultural y es un sujeto de diferencia cultural vulnerado y despojado históricamente. Ahora vamos a ver por qué. Quizá la mejor manera de ver esta vulneración histórica a los campesinos y campesinas de nuestro país está en este informe que realizamos con varias organizaciones campesinas del país, entre ellos Pensuagro, ANSOR, el Coordinador Nacional Agrario y la NUC, de la mano del Instituto de Estudios Interculturales y de Justicia, un informe que entregamos a la Comisión de la Verdad y se llamó Guerra contra el Campesinado, ¿cierto? En ese ejercicio construimos 5 periodos de análisis, más o menos en concordancia con los de la Comisión de la Verdad, pero no son los mismos de la Comisión porque nos pareció que la violencia hacia el campesinado tenía unos matices, ¿cierto? Estos 5 periodos más o menos los podemos ver como unos vectores estructurantes del conflicto armado a la población campesina. Aquí estamos viendo 3, digamos, patrones de guerra contra el campesinado. Uno es el desplazamiento forzado entre el 58 y el 2020. La otra es la violencia sociopolítica en el mismo periodo, y la otra, digamos, es su contraparte, que son los ejercicios de movilización social. Estos son, digamos, los 3 vectores analíticos que tomamos en cuenta de manera más fuerte para construir patrones de análisis a la violencia para el campesinado en el conflicto armado colombiano, ¿no? Lo que podemos observar en un primer momento, a través de la base de datos de violencia sociopolítica del Observatorio de Memoria y Conflicto, es que de los casi 250.900 casos, ¿sí? Ahí estamos bien. Vale. Estamos perfectos. Les pedimos, por favor, mantener siempre sus micrófonos apagados. Ok, listo. Que más o menos del universo del Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto, las víctimas campesinas representan casi el 58% del universo total. ¿Cierto? Aquí lo que vemos es las víctimas totales, cerca de 432.000, las víctimas sin étnicos 404.000, y aquellos que no se identifican como étnicos y están en la ruralidad, que presumimos son campesinos, son cerca del 58%, ¿no? Un número bastante importante. Los departamentos que sufrieron una mayor, digamos, violencia, el más lejos es el departamento de Antioquia, luego le siguen departamentos como el Cauca, el Meta, el Santander o norte de Santander, donde la violencia, digamos, se focaliza en poblaciones campesinas. Y aquí vemos, digamos, un poco los repertorios de violencia más fuertes por cada uno de los periodos que analizamos, donde vemos que quizás la violencia más dirigida fue hacia las organizaciones campesinas, en la medida que se trató de asesinatos selectivos, en su gran mayoría, sobre todo este periodo, justo después de la Constitución, pero antes también de la Constitución y postconstitucionalmente. El asesinato a liderazgos campesinos fue sistemático y también se presentaron desapariciones forzadas de una manera bastante recurrente y fuerte, ¿cierto? De otra parte, el segundo vector fuerte de nuestro análisis son el desplazamiento, y aquí también tenemos que casi un 64% de las víctimas generales desplazadas pueden ser categorizadas como campesinos, ¿no? De 7.2 millones, 4.6, esto dentro de las cifras más conservadoras que ustedes saben, son las que maneja el gobierno colombiano.
Las víctimas de desplazamiento forzado también, digamos, tuvieron unos periodos muy fuertes que comienzan en el 92 y el más fuerte seguramente es este entre el 2002 y 2015, donde el desplazamiento fue bastante agresivo para la población campesina, ¿no? Aquí vemos esa misma cifra, sobre todo entre el 2001 y el 2005 las cifras fueron absolutamente sorprendentes y muy fuertes y digamos los presuntos responsables tenemos a población, a actores paramilitares, sobre todo entre el 99 y el 2001, a la guerrilla que tuvo un ejercicio fuerte también en la misma época de los paramilitares, pero que después hacia el 2011 y 2015 volvió a tener una, digamos, una responsabilidad importante y tenemos un gran problema en nuestro país, que es que la mayoría de víctimas desplazadas no saben quién los desplazó o no, por seguridad, no quisieron reportar cuál fue el actor, ¿no? Que sobre todo ocurre en estos momentos importantes entre el 99 y el 2003, una verdadera periodo de terror para el campesinado colombiano en nuestro país, ¿no? Las víctimas campesinas por sexo y periodos de violencia, también vemos que hay un gran, digamos, momento de victimización hacia los hombres en su mayoría, pero las mujeres en este periodo, después de la tierra arrasada, el control territorial también se ensañó con el cuerpo de las mujeres, sobre todo en el periodo entre el 2002 y el 2015, de una manera importante. Digamos, los repertorios de victimización, la violencia sexual, como ustedes ven, es fundamentalmente hacia las mujeres, un 91%, mientras que los asesinatos selectivos y las minas antipersonales se dirigen hacia los hombres en porcentajes entre el 92 y el 89%. ¿Cierto? Aquí tenemos, digamos, de nuevo esos hechos victimizantes hacia las mujeres campesinas por periodos, donde de nuevo vemos esa concordancia hacia la violencia sexual en el periodo más fuerte, pero también posteriormente con los procesos de gobernanza militar y gobernanza armada en diferentes territorios del país. Ahora, de otra parte, las acciones colectivas o contenciosas campesinas a través de la base de datos del CINEP nos muestran también, digamos, periodos de movilización muy fuertes antes de la Constitución, y esto me parece que es importante mencionarlo porque parecería que el campesinado no existió antes de la Constitución y por eso no fue un sujeto constitucional, pero estas acciones nos muestran que antes de la Constitución hubo un periodo muy fuerte de movilización del campesinado y que luego vuelve a retomarse hacia el 2011. Hay un periodo que es, digamos, de movilización y acciones contenciosas muy bajas, que como vemos, perdón, tiene que ver precisamente con la victimización. Donde hay menos movilización, hay mayor victimización, como se ve en esta gráfica. Perdón. Ahora bien, esas violencias hacia los líderes fueron en su mayoría hacia líderes comunitarios, líderes campesinos y vemos que hacia el 2007 y 2009 reclamantes de tierra, que son aquellas personas que fueron desplazadas en los periodos anteriores, comienzan a ser también objeto de violencia sistemática, sobre todo en el 2013 y 2017, ¿no? Vemos aquí en este motivo de la lucha campesina un cambio que es sorprendente. Y es, si ustedes se fijan, en los periodos entre el 75 y el 91, la mayoría de los motivos de lucha campesina es por la tierra y la vivienda, lo que está en verde. Eso desaparece casi en ese periodo de violencia entre el 92 y el 2007 y comienza a emerger otra categoría que es la de famosos incumplimientos a los acuerdos con las mismas organizaciones y de paros de los mismos movimientos campesinos, que, como ustedes verán, tiene su momento más álgido entre el paro del 2013, el 2015, casi hasta el periodo de la firma del acuerdo de paz 2016. ¿Cierto? Aquí vemos esa transición, lo que está en gris son las reclamaciones por la tierra y lo que está en azul, la lucha por los derechos del campesinado o por los reclamos de infraestructura y servicios públicos, ¿no? Si ven, esa transición es bastante, digamos, sorprendente. Asimismo, vemos que las políticas de tierra se han movido de las víctimas del desplazamiento. Cuando hubo mayor número de víctimas, hubo menor adjudicación de baldíos en el país en ese periodo entre el 2002 o 2006, donde, como sabemos y se ha venido demostrando, digamos, tuvo una gran participación la política pública de las manos de las oficinas territoriales del INCODER, que lo que hicieron fue legalizar en muchos lugares el despojo y la expropiación a los pequeños campesinos.
Las siguientes 4 tesis más o menos resumen este capítulo de guerra contra el campesinado. Lo primero es que encontramos una asociación constante entre violencia sociopolítica y movilización social, que golpeó de manera inequívoca los procesos de organización y representación campesina, así como la agenda de reforma agraria y, como no, la participación del campesinado en la misma constitución política del 91, ¿cierto? Ahora bien, la ausencia de reforma agraria incidió en el incremento de los cultivos de uso ilícito, convirtiendo los territorios de frontera agraria en escenarios de guerra, donde claramente los principales actores eran los sujetos campesinos y claramente también las poblaciones étnicas, indígenas y afrocolombianas, ¿cierto? En tercer nivel, el conflicto armado ha construido un marco regulatorio de derechos y de modelos de desarrollo que han precarizado de manera continua al pequeño y mediano campesino, es decir, han legalizado y hecho de manera sistemática la expropiación y el desplazamiento al pequeño campesino, pequeño propietario étnico. Y por último, el escenario adverso anteriormente descrito, contrario a las tesis que vaticinaban la descampesinización de la sociedad colombiana, ha producido una llamativa reafirmación del ser campesino, su resistencia y resiliencia, como vemos en todo este periodo de reactivación de las luchas campesinas desde el 2013 hasta nuestros días, ¿no? Eso es un poco lo que podemos resumir en torno a esta idea de la relación entre guerra y campesinado, que nos explican de alguna manera también por qué el campesinado ha sido reconocido como un sujeto de especial protección constitucional, de la mano de ese despojo y violencia sistemática de la cual ha sido sujeto. Ahora, ¿cómo está el campesinado hoy en día? Aquí me voy a servir de otro ejercicio que hemos trabajado con varios investigadores e investigadoras del Instituto de Estudios Interculturales, una nota estadística que hicimos para el DANE, que ustedes la encuentran en la página web, se llama Caracterización Sociodemográfica del Campesinado Colombiano, ¿no? Aquí partimos de la definición de campesinado de la sentencia 2028, ¿cierto? Y es una propuesta de investigación que cuando yo fui parte del Comité Asesor del Sistema Estadístico Nacional, en la sala especializada de Demografía y Salud, presenté y, bueno, pues pude realizar a partir de todo el apoyo que el DANE nos brindó. En ese sentido, lo que hicimos fue partir de las encuestas donde el DANE comenzó a incluir la categoría de autoidentificación campesina, que son la encuesta de cultura política, la encuesta nacional agropecuaria, la de calidad de vida, la de convivencia y la encuesta integrada de hogares, ¿no? Lo que hicimos fue recolectar estos datos, procesar los datos y analizarlos, ¿no? Entonces lo que encontramos es que todos estos datos podíamos correlacionarlos en al menos 6 grandes campos. Uno, el de demografía; otro, el de la población, caracterización de la población campesina por autorreconocimiento; la cuestión del trabajo; las condiciones territoriales del campesinado; los consumos culturales del campesinado y los aspectos organizativos de la población campesina. Veamos los principales, digamos, hallazgos que ustedes pueden encontrar en esta nota estadística. La demografía más o menos nos habla de que la población campesina mayor de 15 años puede estar en el rango de los 10 millones de campesinos y campesinas que se autoidentifican como tal, que viven en áreas rurales y que son mayores de 15 años, ¿no? De los cuales, llamativamente, el 51% son hombres y el 48.8% son mujeres. Y esto es muy importante porque hay una tendencia a, digamos, contraria a la demografía nacional, en la cual la mayoría, por un 1%, son mujeres en el escenario global de Colombia, pero con respecto a la cuestión campesina es al revés. Son más los hombres que se identifican como tal, lo cual es bastante llamativo, ¿no? El mayor grupo de edad campesina es entre 41 y 64 y mayores de 64, lo que nos habla de una población en proceso de envejecimiento, ¿cierto? Y bueno, esta es un poco la demografía. Si vamos a ver la salud, que este es un aspecto importante porque ha sido uno de los principales debates de la reforma a la salud y es la precarización del acceso a la salud para la población rural y campesina, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de la población colombiana campesina se encuentra afiliada al régimen de seguridad social subsidiado, casi el 80%, ¿cierto? Las razones por las cuales se califica negativamente la CPS o la entidad de seguridad social es el tiempo de demora en la asignación de citas, los trámites excesivos o la mala atención, ¿no? Encontramos que las razones para no estar afiliados a entidades
de seguridad social están en problemas con el SISBEN, que están en trámite de afiliación, o que para la población rural se considera que son muchos trámites, ¿no? Esto, digamos, es muy importante porque la mayoría de población campesina de nuestro país está afiliada al SISBEN, no a la CPS, y este es uno de los aspectos que, digamos, conviene reestructurar de nuestro sistema de seguridad social en el país, porque evidentemente es el que menos garantías les da al campesinado colombiano, ¿cierto? Ahora bien, con respecto a la educación, es importante y llama poderosamente las tasas diferenciales que hay entre analfabetismo campesino y, digamos, en las ciudades, ¿no? Mientras que el campesinado, todavía el analfabetismo está cercano al 10.5, ¿no? En las cabeceras este porcentaje es apenas del 7.2%, ¿no? Eso creo que todavía es importante. La población de 15 años campesina que no está estudiando es cercana al 91%, lo cual es muy llamativo, ¿no? Y las razones de que no estudian para la población campesina la necesidad de trabajar, falta de dinero o los costos educativos altos, ¿no? Estos son, digamos, elementos que también son importantes porque el acceso a la educación para la población campesina en nuestro país es bastante precario, ¿no? Y lo podemos ver en todos los niveles de la educación, tanto del analfabetismo, la básica primaria, la secundaria, que no decir de los niveles universitarios donde el acceso es bastante pobre, ¿no? Ahora bien, este factor de la interculturalidad es bastante interesante y esto es algo que no se podría haber hecho antes de que se preguntara por la autoidentificación campesina, y es que de cerca de los 10 millones de personas que se autoidentificaron como campesinos, un 80% solamente se identifica como campesino o campesina, mientras que hay un nivel importante de población, cerca del 10.8, llegando al 11%, que comparten la identificación campesina, negra, mulata, afrodescendiente, afrocolombiana, palenquera o raizal. O sea que tienen una doble autoidentificación, o la población indígena también llega al 7.2% de este universo campesino, que también tiene una doble identificación entre campesino y indígena o afrocolombiano, o el RON, que es cercano al 0.1. Y vemos en el mapa, digamos, las poblaciones donde menor identificación étnica está en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Meta, y donde hay una mayor, por ejemplo, población, identificación doble, indígena, campesina o campesina afrodescendiente, son lugares como Nariño, Cauca, Chocó, Sucre, Cesar, ¿no? Como ustedes pueden observar ahí, lo cual nos da cuenta de la riqueza intercultural de nuestra nación. Con respecto al trabajo, la mayor proporción de mujeres no campesinas en edad de trabajar, ¿cierto? Hay una menor fuerza de trabajo en la población campesina, específicamente en mujeres. Hay una alta tasa global de participación de hombres campesinos, o sea, es más alta la tasa de hombres que trabajan que la de mujeres, pero como hemos visto, esto depende de que hay un mayor número de hombres que se identifican como campesinos, ¿no? En esta dimensión del trabajo, digamos que las estadísticas apoyan un poco las presunciones que hemos tenido históricamente, y es que la mayoría del campesinado no está, digamos, vinculado a través de un régimen de un contrato laboral. Solamente el 16.25 es jornalero peor, solamente el 18 es obrero o empleado, y la mayoría, casi la mitad, son trabajadores por cuenta propia, ¿cierto? Y esto, digamos, que nos da cuenta de esta idea de un campesinado, pequeño campesino, que trabaja en la medida de lo posible en, digamos, sus pequeñas parcelas, o que también hace un trabajo dual entre su pequeña parcela y, digamos, su venta de fuerza de trabajo, ¿no? Las condiciones del territorio también son, digamos, bastante llamativas para la población campesina. La mayoría digamos, de población campesina no tiene acueducto público, sino que utiliza o el acueducto comunal o veredal, cerca del 30%, o otras, digamos, accesos al agua, como pueden ser del río directamente, pozo, agua lluvia, pozo. Está como suelto el suyo también. El acceso a la energía en su mayoría es con gas propano, gas natural, y todavía hay cerca de un 25% de gente que se autoidentifica como campesino o campesina, que utiliza la leña o la madera como combustible
principal, ¿no? Esto es bastante relevante. Y la percepción de seguridad claramente nos muestra que la mayoría de la población campesina se siente insegura en las zonas urbanas o en las cabeceras municipales, mientras que tiene una mayor sensación de seguridad en la zona rural, aunque es una paradoja porque muchos de, como vimos en todo el análisis de guerra contra el campesinado, pues ha sido una población históricamente perseguida, pero digamos, hay ese ejercicio. Con respecto a los consumos culturales, es muy interesante ver que el radio sigue siendo muy importante, ¿cierto?, en la población campesina para acceder a la comunicación, pero que con el tiempo la televisión ha venido ocupando un lugar importante y la conexión a internet ha venido subiendo, ya llegando casi a la mitad de la población campesina, ¿cierto? Estos son datos del 2018-2019, o sea que seguramente ya a 2024 ha subido, pero digamos, esta es una información que todavía no está desagregada y eso es un tema que tocaremos más adelante, ¿cierto? Como vemos aquí, los medios a través de los cuales la población campesina se informa sobre la política del país, la televisión desplazó a la radio, cerca del 48%, y la actividad de conversar o charlar con compañeros, amigos o familiares es, digamos, preponderante en regiones como la Pacífica y la Caribe, ¿no? Ahora bien, con respecto a cómo se organiza la población campesina, esto también es un poco, apoya las tesis más históricas de la organización campesina, en el sentido de que largamente el proceso organizativo que más utilizan los campesinos y campesinas son la Junta de Acción Comunal, ¿cierto? Pero el grupo, la organización religiosa ha venido tomando un papel importante y también encontramos esa correspondencia con los sujetos de doble adscripción con las organizaciones étnicas, organizaciones culturales o deportivas, veedurías ciudadanas, organizaciones o asociaciones campesinas o comunal de vigilancia y seguridad en un menor ámbito, ¿cierto? Bueno, me voy a detener aquí porque creo que, digamos, para que tengamos tiempo de algunas preguntas. La mayoría de estos datos que les he dado están en unos paneles de datos en los cuales ustedes pueden consultar, que están en la página web del Instituto de Estudios Interculturales. Si ustedes le dan caracterización de la población campesina, y ahí los va a mandar a estos paneles de datos, donde además pueden encontrar información desagregada por departamentos. Y en esta encuesta de calidad de vida del 19, 20 y 21, la información está comparada en esos 3 años. Entonces, pues, a los que les interese pueden ahí profundizar en la información. Ahora bien, el tercer, cuarto segmento de lo que veníamos trabajando, que tiene que ver con cómo se relaciona a nivel internacional el campesinado, pues tiene que ver con esta idea de la declaración de la UNDROP, fundamentalmente con el recién creado grupo de trabajo de los representantes de los campesinos y campesinas en la ONU, de lo cual, bueno, pues yo tuve la fortuna de ser recomendado y de candidatizarme por 3 organizaciones campesinas de nuestro país, entre ellas la NUC, el Coordinador Nacional Agrario y ANSOR, así como tener el apoyo de la actual ministra, la señora Jennifer Mojica, y bueno, salí elegido por toda el área de América Latina y el Caribe como experto del grupo de trabajo de la UNDROP a nivel mundial. Son 5 expertos en todo el mundo. Tenemos la experta en África, el experto en toda la región del Asia, la experta europea y una experta, digamos, de toda la región oriental. Entonces, en ese sentido, digamos que el campesinado hoy en día tiene digamos, a pesar de todo lo que hemos hablado, pero es un sujeto de especial protección constitucional en el 2023, todavía nuestros campesinos y campesinas siguen diciendo y tienen que seguir justificando que ser líder campesino no es un delito, así como insistía el compañero Narciso Beleño de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar el año pasado. Y bueno, lastimosamente, aquí lo podemos escuchar. A ver, buenos días, tengo una Narciso Beleño, que soy representante de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. Hoy está
Profesor Carlos, no lo estamos escuchando y el video tampoco. Falló el sonido. Profe, debe abrir el micrófono. No, no hay sonido del doctor. Ya, ahí ya me escuchan. Sí, señor, ya se escucha. Sí, señor. Yo creo que debería reproducir nuevamente el video porque tampoco escuchamos el video. Bueno, de pronto hay problemas a veces con la reproducción de los videos, pero creo que... No, es que lo estábamos escuchando, pero luego se dejó de escuchar. Si quiere, intentemos nuevamente, por favor. Ah, ok, ahí me dice. A ver, buenos días, mi nombre es Narciso Pereira, yo soy representante de la Federación de Mineros en el Sur de Bolívar. Hoy estamos aquí en Barranca Bermeja, haciéndole recordar al Estado que ser líder no es simplemente recordamos hoy en conmemoración de todos los líderes desaparecidos, toda esta historia de persecución a los líderes. ¿Por qué Barranca Bermeja? Porque el Magdalena Medio viene siendo acosado, todos sus líderes han sido perseguidos, judicializados y asesinados. Lo que queremos es decirle al Estado que ser líder no es delito y que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo digno para la sociedad, que nosotros no somos delincuentes, que nosotros no somos guerrilleros, que queremos y que confiamos en un cambio de país. Por eso es importante la actividad de hoy y todas las actividades que se están haciendo en diferentes partes del país para recordarle al gobierno que también tenemos derecho y que aspiramos a un cambio de país, a que haya un país mejor con mejores instituciones y que tengamos libertad de pensamiento. Bueno, aquí está la declaración del compañero Narciso. Lamentablemente, a los 3 meses, el compañero Narciso fue asesinado en Santa Rosa del Sur, a manos de los paramilitares de las autoridades gaitanistas. Digamos que esta es una situación muy grave que no ha mermado con la firma del acuerdo de paz lastimosamente y que la hemos visto empeorar a lo largo del último año, tanto en el sur de Bolívar como en Arauca, como en el Santander, como en Caquetá, como en el mismo Cauca, ¿no? Entonces es una situación que es lamentable y que, digamos, no ha terminado, digamos, esa persecución a los liderazgos campesinos en nuestro país. Ahora bien, esto que es bastante particular de nuestro país también nos lleva a otra dimensión de análisis, que es la de personas subalimentadas en el mundo. Aquí vemos, digamos, la prevalencia de subalimentación es bastante grande, cerca de 765 millones de personas en el mundo sufrieron hambre en el 2021, bajó un poco hacia el 2022, y digamos lo que es bastante importante es que es una hambre que sobre todo afecta a los países del tercer mundo. Como vemos acá, la prevalencia en su alimentación es muy fuerte en África, en India, en América Latina, en algunos países de Centroamérica, y además... Se cortó la transmisión. Regálenos un momento, por favor. Estamos teniendo algunos problemas de conectividad. Muchas gracias. No se escucha. Estamos teniendo problemas de conectividad. Les pedimos un momento. Gracias.
Les pedimos un momento, por favor, el profesor Carlos está intentando entrar nuevamente. Hola. Hola, profesor, ya lo escuchamos. Qué pena con ustedes, pero se fue la red aquí. Me conecté al teléfono, espero que se mantenga. Bueno, voy a seguir. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, señor. Voy a compartir. Está fallando la conectividad. Por acá lo escuchamos bien, No, profesor. no tiene nada que ver con... A ver, ahí voy. ¿Ahí ya están viendo la presentación de nuevo? Sí, señor. Les pedimos que por favor mantengan sus tenemos- micrófonos apagados. Bueno, tomemos lo anterior como un break obligado. Listo. Entonces, como les decía, si ustedes se dan cuenta, hay una paradoja entre que la mayor nivel de subalimentación es del tercer mundo y de los países de nuestra América Latina y el Caribe, vemos que la preponderancia es más grave en el ámbito rural que en el urbano. Es decir, que nos enfrentamos frente a la paradoja de que los productores de alimentos, porque la mayoría de alimentos, con datos del Censo Nacional Agropecuario 2015 de la UPRA, misma nos muestran que la mayoría de alimentos que consumimos, cerca de un 75%, son de pequeña agricultura campesina y familiar. Pues bien, la ruralidad es la que más subalimentación tiene en nuestro contexto colombiano, ¿no? Lo cual es bastante complicado. Ahora bien, también nos enfrentamos en que no tenemos mucha información de, digamos, esa agricultura campesina y familiar. Este es un mapa que nos muestra la información que la FAO-SAT tiene, y pues todavía es muy precaria a nivel mundial. Y si vamos a ver, por otro lado, cómo están los derechos del campesinado a nivel constitucional, hice este pequeño ejercicio para el grupo de trabajo de la UNDROP, y vamos a ver que solamente, digamos, hay un reconocimiento, una mención, más que reconocimiento, una mención del campesinado en América Latina en 2 constituciones explícitamente, que nos habla del campesinado en la línea de interpretación de la sentencia 2028 y la UNDROP, que son la de Bolivia y la de Colombia. Hay también un reconocimiento al campesinado en diversas, digamos, ámbitos, que no necesariamente es el del derecho o especial protección constitucional, como pasa en México y en Venezuela. Hay sobre todo una relación muy del siglo XX, digámoslo, muy tradicional, de pensar solamente al campesinado como el productor agropecuario, que es como sucede en Brasil, en Guatemala y en Cuba a nivel constitucional. Hay una relación muy fuerte, así como nosotros ese 7% intercultural, entre campesinado, indígena o nativo, sobre todo en Perú y en Bolivia. Hay una relación entre el campesinado y la tierra fuerte en Costa Rica, Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Ecuador, y solamente en 2 constituciones se habla de mujer campesina, que es la de Paraguay y Colombia, con la reforma del artículo 64, ¿cierto? Mientras que no se menciona en ningún lado a nivel constitucional en cerca de 5 constituciones, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay y República Dominicana, y en el Caribe sí, en ninguna, digamos, aparece la palabra campesino, campesina, pero pues también hice el ejercicio de buscar productor, pescador, etcétera, y tampoco se encuentra, ¿no? Entonces, este es, digamos, un panorama
del Estado de los Derechos Especiales del Campesinado para nuestra región de América Latina y el Caribe, ¿no? A pesar de que los países que votaron a favor de la declaración, digamos, fueron 21 en el contexto de América Latina y el Caribe. Entonces, no necesariamente haber votado a favor de la UNDROP en la ONU se ha, digamos, visto reflejado en las modificaciones constitucionales. Pero todavía, digamos, no tenemos una certeza al respecto, ¿no? Eso es algo en lo cual, digamos, desde adelante es una de las principales prioridades del grupo de trabajo de expertos y expertas de la UNDROP de la ONU, averiguar, digamos, qué ha pasado con ese reconocimiento ya a nivel fáctico, a nivel práctico, a nivel de leyes en cada país. Ahora bien, si vemos las territorialidades en toda América Latina, ¿no? Digamos, en el Instituto de Estudios Interculturales hicimos el ejercicio de averiguar en los sistemas, digamos, de información geográfica de cada país de América Latina y el Caribe qué información hay, y más o menos encontramos información en 12 países, que es, digamos, una muestra, solamente no está el total de países, pero es una muestra importante, y en esos 12 países encontramos un poco que hay cerca de 232 millones de hectáreas reconocidas como territorialidades indígenas en el país, en toda América Latina. Hay cerca de 14 millones de hectáreas afro en América Latina y presumiblemente, ¿cierto? 17 millones de hectáreas con ese ámbito posible a nivel campesino, ¿no? Ahora, los traslapes con diferentes, digamos, procesos productivos de estas territorialidades, digamos, son muy importantes a nivel minero. Las territorialidades indígenas se traslapan en Bolivia en un 33%, en Colombia en un 63% y en Perú en un 4%. Las afro con la minería en Perú hay un traslape cerca del 74% y, digamos, la minería y el campesinado en Perú es cerca de un 99%, mientras que en Colombia llega al 1%, ¿no? Otro elemento que es muy importante en América Latina, el Caribe, yo diría que a nivel mundial, es ese traslape entre territorialidades étnicas y campesinas con áreas protegidas, ¿no? Aquí vemos más o menos el traslape con territorialidades indígenas. En Colombia es muy importante, cerca del 57%, Venezuela el 19%, Bolivia el 4%. En las territorialidades afro, de nuevo, nuestro país es muy importante, 76%. Y las campesinas, digamos, también son muy importantes en Colombia, lo que son, sobre todo, zonas de reserva forestal de ley segunda y parques nacionales naturales en un 12%, mientras que en Perú llega al 88%, ¿no? La pobreza extrema en el área rural es muy importante, como habíamos visto en las anteriores diapositivas. En Colombia, la pobreza indígena llega al 55%, mientras que en otros países que son aún con mayor presencia indígena es del 33%, como Bolivia o Perú del 10%, aunque, digamos, el nivel de Ecuador es cercano a nuestro con 40%. Poblaciones afrocolombianas, en Colombia el porcentaje de pobreza extrema es del 33%, en Ecuador es del 37%, y a nivel rural en general, donde podría ubicarse la población campesina, ¿no? En Colombia es del 26%, que como ustedes ven, digamos, solamente superado por Bolivia en un 30%. Entonces hay una relación muy fuerte entre poblaciones étnicas y campesinas asociadas a la pobreza extrema, y un poco aquí vemos las representaciones cartográficas de esto que les acabo de mostrar. Aquí vemos la relación entre territorialidad indígena en Latinoamérica y los traslapes con títulos mineros. Lo que ustedes ven, digamos, en fucsia es la población, las territorialidades indígenas, y lo que está en carmesí son los títulos mineros. Ustedes ven ahí Colombia y Perú, digamos, son bastante importantes en este traslape. Lo afro, digamos, también es fundamental en Perú, Bolivia y Colombia. Y a nivel campesino, sobre todo, utilizamos los CHEI de las zonas de reserva campesina y los de agricultura campesina y familiar de la OMPRA, que yo creo que es la principal herramienta para analizar la territorialidad campesina en nuestro país, ¿no? Los traslapes con áreas protegidas, o zonas ambientales, que seguramente van a tener mucha discusión a lo largo de este año por la organización de la COP. Este año en Cali también nos muestran esa relación entre traslapes de áreas protegidas, poblaciones indígenas, poblaciones afrocolombianas y también poblaciones campesinas, sobre todo en zonas de reserva campesina y territorialidades
como los TECAM en el país, ¿no? La pobreza extrema, esta es una representación indígena, afro y campesino. Y bueno, pues estas son ya algunas informaciones de Colombia que nos hablan de la frontera agropecuaria en nuestro país, de, digamos, los condicionamientos y de diversas, digamos, de dimensiones ambientales, la relación entre propietarios y género, que hay una relación muy fuerte de propietarios hombres y mucho menos de mujeres, que es un trabajo que hizo el DANE, que es una nota estadística que se la recomiendo muchísimo, es muy bien hecha y nos muestra, digamos, esa diferencia, y claramente, digamos, el tamaño, como les decía, de la propiedad en nuestro país es bastante concentrada. Lo voy a dejar ahí para que tengamos algún tiempo de preguntas, porque ya, digamos, se ha acabado lo que habíamos hablado. Entonces, bueno, este es un poco lo que les tenía para presentar, espero que haya servido. La mayoría de estos trabajos, digamos, están en la página web del Instituto de Estudios Interculturales, donde ustedes pueden, digamos, acceder a la mayoría de esta información. No sé si les parece que hay alguna pregunta de parte de las personas que están acá, para que tengamos al menos 5 o 10 minuticos. Bueno, esa es la presentación que les tenía. Bueno, a quienes tengan preguntas los invitamos a, por favor, hacer uso del icono de levantar la mano. Ok, veo a Henry. Si quieres. Adelante. Dale. Profesor, muy buen día y un especial reconocimiento por su participación en este equipo de expertos a nivel mundial. Nosotros tenemos unas particularidades en Colombia sumamente importantes, sobre todo en este momento de la transición energética y con las características que usted nos ha compartido al respecto de la tenencia de la propiedad de la tierra y las capacidades del productor rural. Pero además de eso tenemos unos acuerdos donde hay unas reivindicaciones hacia el campesinado. En estos términos, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las rutas o las vías por las que pudiéramos intervenir para generar una transformación positiva de la ruralidad colombiana? Vale, listo. Muchas gracias, Henry. Bueno, muy rápido te contesto. Yo creo que el gran encuentro nacional campesino que se hizo a comienzos de este gobierno más o menos delineó las principales rutas de trabajo para, digamos, que el campesinado sea no solamente en la Constitución, en el discurso, sino en la práctica, un sujeto de especial protección constitucional. Lo primero que me parece importante es que el Estado sepa e implemente una política, digamos, específica para el campesinado de nuestro país. Yo creo que eso es fundamental. Eso, lamentablemente, no se alcanzó a construir un capítulo especial del campesinado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero sí se dieron algunas herramientas fundamentales. Fundamentalmente, creo yo, la construcción de una herramienta de seguimiento en planeación nacional para ver cuál es el presupuesto que las entidades dirigen directamente al campesinado. Ahora bien, existe una treta que a veces ha hecho la planeación nacional de los anteriores gobiernos, y es confundir campesinado con lo rural. Eso es una discusión que se tuvo muy fuerte en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, y es que no se puede asumir que la plata que va a la ruralidad es la plata que va a los campesinos y campesinas, sino que debe haber un trazado presupuestal específico donde las entidades muestren cuál es la plata que va al campesinado. Segundo, para que eso sea viable, es absolutamente necesario que exista un registro de campesinos y campesinas, porque el ejercicio que hace el DANE es indicativo, no es un registro institucional, solamente nos da cuenta más o menos de la autoidentificación y sirve para la política pública, pero es fundamental que, digamos, proyectos como Mi Registro Rural, que tiene el Ministerio de Agricultura hace mucho tiempo, tomen vida y exista un registro donde el campesinado pueda constituirse una especie de cédula campesina para poder acceder a esa política pública diferencial. Eso es algo que tienen casi todos los países, fundamentalmente Brasil lo tiene muy desarrollado, y yo creo que es uno de los grandes pendientes que tiene nuestro país, sobre todo en el sector agropecuario, unificar un solo registro de identificación campesina. Y tercero, creo yo, está la deuda con
los escenarios de interlocución de las organizaciones campesinas de nuestro país. El Plan Nacional de Desarrollo delineó una ruta para construir un escenario de interlocución de alto nivel campesino y campesina. Entiendo yo que eso ya está muy avanzado en el Ministerio del Interior, pero hace falta, digamos, su formalización para que el campesinado tenga un escenario propio de interlocución de alto nivel con el gobierno y el Estado colombiano. Yo diría que esas son las principales, además, claramente, de lo que es el acceso a la tierra, la reforma agraria, las territorialidades campesinas, de zonas de reserva campesina y de los territorios campesinos agroalimentarios. Con eso creo que ahí en el orden de las preguntas está Lucía Vázquez, si quieres hacer uso de la palabra. ¿Me oyen? Buen Sí. día para todas y todos. Profesor Carlos, una pregunta, es alrededor, yo lo había puesto en el chat, es alrededor de la capacidad de incidencia real del campesinado como proceso organizativo nacional, digamos así, con una organización nacional. Y yo hago mención, por ejemplo, a la Comisión Mixta Campesina, que uno esperaba que eso le diera cierta capacidad de incidencia, pues en esos términos de lo nacional, y no se ve como ese despunte pese a que está ahí la organización. Pregunta, ¿cuáles serían las causas? Dispersión, la represión, etcétera, etcétera. Quisiera que por favor nos hablara un poco de eso. Gracias. Claro que sí. Mira, como he intentado mostrar en la exposición de hoy, hay muchas causas, ¿cierto? O sea, creo que la más importante es que no nos llevemos la idea de que el campesinado no ha tenido un proceso organizativo, porque de alguna manera lo que nos hemos dado cuenta es que a pesar de toda la violencia y la persecución sistemática, o algo le colocamos guerra contra el campesinado al conflicto armado en nuestro país, el campesinado ha resistido a través de sus organizaciones sociales, ¿cierto? Eso es fundamental. Pero al mismo tiempo que ha resistido ha sido sistemáticamente vulnerado, sobre todo sus liderazgos. Y esto es el caso del compañero del sur de Bolívar y otros muchos que todavía siguen siendo asesinados. Yo creo que es fundamental que ya el gobierno colombiano termine ese decreto digamos, de creación de esa instancia de seguimiento a la política pública del campesinado, que la formalice, que funcione, porque hasta ahora, digamos, ha sido más acercamientos en el ámbito informal y el decreto que la crea el Ministerio del Interior todavía no ha sido firmado. Creo que ese es un primer paso clave, ¿cierto? Que se firme ese decreto. Segundo, ese decreto permitiría, si no estoy mal, que el campesinado tenga cerca de casi 60 representantes en el ámbito nacional de casi todas las organizaciones campesinas, sociales que existen en el país, un ámbito de una representación bastante grande y amplia. Pero yo creo que, aunque son 60, eso tiene que avanzar hacia otro tipo de representación. De nuevo, que se alimente la organización social con un registro territorial del campesinado, que de manera indudable para mí tiene que amarrarse las juntas de acción comunal. O sea, las organizaciones sociales tienen que ser representativas de las juntas de acción comunal y el campesinado de a pie de nuestro país tiene que saber que existe un vínculo entre un registro en una junta de acción comunal y el representante que va a llegar a hablar con el alto gobierno. Yo creo que eso todavía está por construirse, pero me parece que está en un buen camino la construcción de ese espacio que está en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Vale? Y por último, creo que está Santiago también con la palabra pedida, si quieres hacer tu intervención. Santiago, ¿sí estás por ahí? Bueno, Santiago, Santiago nos dice que parece que no tiene audio. Santiago, si quieres puedes compartirnos tu pregunta por medio del chat. También nos preguntan en el chat si se realizó el envío del link de asistencia. Si el link de asistencia está en el chat, se los voy a reenviar nuevamente. Ok, no sé si... Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, si estás hablando no te escuchamos. Bueno, pueden haber problemas de comunicación. Yo creo que, bueno, igual
no será la última vez que nos hablemos. Estoy en permanente contacto con los compañeros y compañeras de la OPRA. Aquí soy muy feliz siempre que me invitan. Y bueno, yo creo que vamos a seguir teniendo espacios de interlocución, de trabajo. Seguramente les voy a estar comentando cómo se desarrolla el trabajo al interior de la Comisión de Expertos y Expertas de la UNTROP, en la ONU. Y bueno, de verdad les agradezco a todos los que pues, tomaron este tiempo para escuchar esta... Profesor, tenemos otra pregunta. Nos dicen que sí puede repetir, por favor, el porcentaje que aporta el pequeño productor a la canasta familiar. Ok, este porcentaje creo, si no estoy mal, ya bueno, la OPRA lo puede corregir, creo que es del 75 al 77%. Esta es una cifra que sale del Censo Nacional Agropecuario último, el 2015, donde se hizo el ejercicio de cruzar la mayoría de comida que se produce de, digamos, las UPAs de qué proveniencia tienen. Y esta es, digamos, la información más amplia que tenemos porque no es una encuesta, sino es el último Censo Nacional Agropecuario. Profesor, y tenemos otra mano levantada de Leonardo. Leonardo, adelante. Quisiera preguntarle cuál es su opinión al respecto de la posible coyuntura que se da en el país y la posibilidad en el mediano y largo plazo de trabajar una coexistencia pacífica entre los diferentes grupos de propietarios de la tierra. Hablemos, especialmente Colombia es un país de pequeños y medianos productores, grandes son contados con los dedos de la mano, pero sí quisiera saber su opinión sobre esa cooperación que se da en el territorio. ¿Usted cree factible esa coexistencia de saberes y de conocimientos y de desarrollos tecnológicos, doctor Duarte? Claro, Leonardo, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que la coexistencia en nuestro país es el único camino que tenemos, no solamente entre diferentes opciones políticas, a veces con la polarización que vemos en el país. La única opción que yo veo en ese caso, que no me lo estás preguntando, es un gran pacto nacional. ¿Sí? Vamos derecho a la polarización y al bloqueo de unos y otros. En el ámbito rural, un nivel también perdón, de coexistencia fundamental es entre propiedad, entre poblaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas. También creo que los derechos del campesinado para las poblaciones étnicas no tienen que verse como una competencia, sino como un complemento. Y en tercer nivel, digamos que la coexistencia entre grandes, medianos, pequeños propietarios, digamos, debería realizarse siempre y cuando, de alguna manera, el proceso de reforma agraria en el país tenga lugar, porque es que es una coexistencia muy asimétrica, ¿no? Como tú lo dices, los grandes propietarios son contados, pero el problema es que los grandes propietarios tienen más del 80% del área de la superficie dentro de la frontera agropecuaria, y eso es, digamos, una asimetría enorme, ¿no? Entonces, yo creo que es de ahí donde procesos de reforma agraria de verdad tienen que poder permitir que los grandes propietarios que hacen una función social y ecológica de la propiedad puedan mantenerse, y aquellos que tienen grandes propiedades bajo un uso rentístico o que no está siendo aprovechada, deberían hacer, digamos, a través de un ejercicio, no de un ejercicio coercitivo, yo no creo en eso, sino un ejercicio realmente en un catastro en el que los impuestos a la renta hagan que no sean viables, digamos, ese atentado contra la función social de la propiedad. Entonces yo creo que debe claramente coexistir, pero coexistir es una garantía de una simetría y de que mejoremos los índices de acceso a la propiedad rural para los pequeños productores campesinos y campesinas de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, creo que ahí estuvimos. Simplemente no sé si dejamos ahí el momento antes de que se corte esta conexión precaria que tenemos. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Profesor, muchísimas gracias por todo su tiempo. Bueno, otras personas acaban de levantar la mano.
Bueno, la Yo creo última, que David. brevemente, si respondemos. Dale, David. Tienes que entregarme la Buenos días. Buenos días, David. Bueno, coach, se dice que la base de la economía de un país o una sociedad se basa en la agricultura. Llámese la agricultura, los cultivos, el manejo de la ganadería mayor y menor, la producción pesquera y de pronto hoy en día la explotación de la miel. Y el campesino juega un papel muy importante en la producción de alimentos. El actual gobierno, pues lo voy a basar en eso. Hace énfasis en que se fortalezca la asociatividad, generalizando, pues, para el pequeño y mediano productor, nosotros aquí involucramos al campesino y tenemos una desventaja porque es que nuestro campesino tiene unos niveles bajos de escolaridad. Entonces, el gobierno hace énfasis en el fortalecimiento asociativo, en donde eso implica tecnología, transferencia de tecnología, manejo de plataformas, las redes TIC, etcétera. Entonces, ¿qué recomendaciones podría usted darnos? Yo soy funcionario de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Bolívar, de profesión de ingeniero agrónomo. Entonces, queríamos pues que usted nos recomiende cómo podríamos persuadir nosotros, tanto a la institucionalidad como al mismo campesino, para que se pueda generar una economía que avance. Vale, claro que sí, David. Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que de nuevo el país logró un gran avance de la mano de este gobierno por la misma proceso de movilización campesina que fue la transformación de la Carta de Leyes de nuestro país. El reconocimiento del artículo 64 es sin duda un gran avance, ¿cierto? Pero eso hay que volverlo práctico, si no, digamos, se queda como en letra muerta de alguna manera. Y yo creo que de la mano de este reconocimiento constitucional es absolutamente necesario cumplir como prioridad con algo que está incluso en el anterior Plan Nacional de Desarrollo, en el de Duque, por, digamos, todas las movilizaciones campesinas. Se acordó el artículo 253 del anterior Plan de Desarrollo, que el actual Plan de Desarrollo lo dejó vigente, y es que debe existir una política pública específica para los campesinos y campesinas de nuestro país. Todavía no la tenemos. Yo creo que eso es necesario. Está desde hace 2 planes de desarrollo. Esperamos que el actual gobierno, de la mano del Ministerio de Agricultura, que es quien debe presidir y liderar esa política pública, lo pueda implementar, porque la llevamos esperando, donde todo esto que estamos hablando se vuelva práctico, se vea en planes, políticas y proyectos. Ese es el nivel de liderazgo nacional. Pero, David, también existe un nivel de liderazgo departamental, incluso municipal, porque efectivamente a partir del Plan Nacional de Desarrollo actual se podrían generar claramente, como se dice, hay políticas públicas sectoriales a nivel departamental y municipal para los campesinos y campesinas. Eso es perfectamente viable con el marco actual del Plan de Desarrollo. Yo creo que eso es fundamental que se pueda hacer. Y de otro lado, como les he dicho y les he venido insistiendo, es fundamental que el país fortalezca su nivel de inteligencia organizativa e institucional. Como les he dicho, el registro de campesinos y campesinas de nuestro país es absolutamente precario, muy pobre, ¿cierto? Menos de 12.000 están registrados en mi registro rural hasta donde yo tenía entendido, o sea, 12.000 frente a 10 millones, que es un poco lo que nos dice el DANE, que indicativamente podrían registrarse es menos del 0.10%. Es bastante bajo. Pero al mismo tiempo, como tú lo señalas, al mismo tiempo que va a haber un registro de productores del país, también tiene que ponerse las pilas con un registro de asociaciones productivas. Yo creo que también estamos en mora de eso, ¿no? De que el país sepa dónde están las asociaciones de productores y cuáles son las asociaciones que están debidamente constituidas ante Cámara de Comercio, o si existe un trámite especial se comuniquen para que las asociaciones de productoras se puedan presentar. Ya lo vimos con la anterior convocatoria que hizo la ADL
de proyectos para asociaciones de campesinos y campesinas. Se presentaron casi 3.000, pero esas 3.000, muchas de ellas salieron porque no tenían los papeles y los requisitos mínimos para poder ser beneficiarias. Entonces yo creo que ahí hay una brecha enorme que tu país también tiene que aumentar su nivel de inteligencia institucional frente al registro de campesinos y campesinas y frente al registro de asociaciones productivas campesinas. Gracias, doctor. Bueno, ¿hay alguien más? Buenos días. Sí, con respecto a las cifras que se ofrecieron al comienzo de esta charla, quisiera saber cómo se pudo establecer que las minas antipersonales van dirigidas principalmente a los hombres. Gracias. Claro, como te decía, este es el ejercicio que se hizo a través del Observatorio del Centro de Memoria Histórica. Ese observatorio hizo un ejercicio fundamental antes de la Comisión de la Verdad y fue coger todas las bases de datos de víctimas de diferentes violencias sociopolíticas del país y unificarlas en una sola megabase de datos, que fue la que, digamos, se utilizó de manera más recurrente en la Comisión de la Verdad, y lo que hicimos nosotros fue construir dentro de esa base de datos, esa megabase de datos, la categoría campesino o campesina, y más o menos a través de esa construcción de esa categoría específica, asignar y ver cuáles están reportados perdón, a hombres y mujeres. Entonces, viene de esa base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es el registro más importante histórico para la violencia sociopolítica en el país. Eso nos diría entonces que fueron el número mayor de víctimas fueron hombres, pero no la intención de esas minas, ¿cierto? Sí, claro. O sea, lo que nos está diciendo es que seguramente la mayoría de combatientes seguramente fueron hombres, ¿cierto? O la mayoría de líderes, como hay, digamos, también un nivel de... Todos sabemos que hay un nivel de organización con un nivel machista, a nivel rural, muchos liderazgos fueron hombres, ¿cierto? Y lo que nos está mostrando eso es que seguramente entre los combatientes o líderes que, digamos, tuvieron la infortuna de pisar las minas, seguramente la mayoría fueron hombres, ¿no? Pero como también mostré ahí, hay digamos, unas violaciones de derechos humanos que también son específicas a las mujeres, como es la de violación sexual, que casi en un 97% fueron dirigidas a mujeres, ¿no? Entonces hay, digamos, unos patrones de violencia que corresponden más a los hombres y otras hacia las mujeres. Gracias. Vale. Bueno, ¿alguna otra? No sé. Bueno, profe, ahora sí parece que no más. Entonces, nuevamente, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos en este espacio, por siempre darnos esta información tan útil y actualizada y pues por compartir sus investigaciones, sus conocimientos con todos los actores sectoriales. Gracias a ustedes, a la UPRA, por siempre tenerme en cuenta y a todos aquellos que sacaron este tiempo. Muchísimas gracias y bueno, ahí estaremos en contacto. Un abrazo. Bueno, profe, Muchas muchísimas gracias por gracias, que compartir el estén bien. conocimiento. Gracias. Buen día. Los Muchísimas esperamos a gracias. todos en una próxima jornada de la mesa de estadística. Gracias. Feliz Buenos tarde. días. Muchas gracias para todos. Que tengan una Hasta luego. Recuerden que Gracias. para que les lleguen las memorias de la reunión, tuvieron que haber llenado el link de registro de la asistencia. Pero nos lo pueden volver a enviar a este último, que es que a mí por la intermitencia, Esteban Muñoz del municipio de Titiribí. Tranquilo, ya se lo intermitencia en la comparto conectividad. nuevamente. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Que me dice que hay un problema en el tema de... Sí, es que me dice que hay un problema un error en el chat. No me deja hablar en el chat, compañero. Señor Esteban.
No sé cómo pudiésemos ayudarlos. Entonces ahí, si quiere, compártame su correo electrónico y le enviamos el formulario por el correo electrónico para que se registre. Es muy sencillo. Umata, ¿Sí? Umata, arroba, titiribi, Umata, perdón. Umata, arroba, Sí. titiribi. Titiribi. Sí, señora. Sí. Titiribi, guión medio Antioquia. Sí. .gov.co. Te lo repito. Umata, Arroba titiribi, _antioquia.gov.co. sí. Guión medio Antioquia.gov.co. Le agradecemos Listo. mucho compartirnos pues como la presentación, las memorias y también pues agradezco pues por el espacio. La verdad sí con problemas de conectividad un poco. De pronto si a la próxima es posible que en una ciudad capital, es que nosotros hemos tenido siempre dificultades con el tema de la conectividad para las reuniones virtuales. Entonces a veces se nos dificulta mucho tener pues como toda la información clara. Hubo un momento en que la reunión que como de 11 a 11:30 que no pudimos estar, a 11:20 que no pudimos estar presentes. Tranquilo, Muchas señor gracias, muy amable. Esteban. Le enviaremos todo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Igualmente. Buen día. Ya que mañana desayunar bien y lleguen con la duda, eso no le importa. ¿Se acabó? Ya se acabó, sí que el evento se acabó bien. ¿Y ahora cómo hacemos para registrar usted? Acá ya aparece uno como si no había entrado No uno. hubiera entrado, y si entraste. ¿Y ahora?